Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez converso con Ricardo Aguilar Ave, economista en jefe de Invex Grupo Financiero, con quien a lo largo de esta hora charlaremos sobre lo que nos apasiona, sobre la economía, sobre las inversiones, sobre el análisis y sobre lo que nos depara, nos espera este año. Así que sin más, bienvenidos. Entender para invertir. Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Yo encantado. Feliz año. Igualmente, feliz año para ti y para toda tu comunidad. Tenemos este tipo de pequeños detalles, pero ¿cómo te va? ¿Cómo arrancas este año? Pues muy bien, con mucha información y sobre todo, pues bueno, con mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que sí, ahorita, pues es muy variable. Todos los escenarios que ahorita estamos previendo los analistas son muy variables. Ahorita yo creo que los riesgos de ajuste a los pronósticos probablemente estén como no hemos visto, yo creo que ni en la pandemia, ¿eh? O sea, ahora sí va a haber unos cambiazos, yo creo, de cifras y pues es muy importante, una, pues tener la información completa, dos, tener información oportuna y pues yo creo que tres, tener información real, ¿no? Sobre todo, ya sabemos que más bien, el próximo presidente de Estados Unidos habla mucho de noticias falsas, hay que tener mucho cuidado con todo eso y bueno, tomar buenas decisiones con base en lo que hay. Es correcto, y por eso me da mucho gusto tenerte aquí. Ricardo, hoy tú ya eres un analista consolidado, ¿no? Bastante conocido y reconocido en el medio, pero bueno, Gracias. esto empezó hace mucho tiempo. Cuando Ricardo Aguilar Ave era niño, ¿cuál era la materia que más le gustaba en la escuela? Pues cálculo. Bueno, sí, o sea, matemáticas en general, la verdad, porque me entretenía muchísimo, o sea, en serio, pues podrías pasar horas, ¿no? Haciendo ecuaciones, resolviendo problemas, digo, en general, pues me entretenía mucho más algo así, digo, sin demeritar las otras materias que obviamente también me gustaban, pero pues yo creo que las que sí más me entretenían eran las relacionadas con matemáticas. ¿Y a qué edad tuviste muy claro a qué te querías dedicar? Pues fíjate que hasta la prepa, ¿eh? O sea, yo porque antes, o sea, de entrada, pues como que quería ser piloto, o sea, imagínate, quería ser piloto aviador. Pero acaba dando un giro todo y, pues, te digo, me empecé a concentrar muchísimo en la parte numérica de mis materias y, pues, me gustó y fue ahí donde dije: "No, pues, ¿sabes qué? Creo que lo de piloto no va". Y aparte, como puedes darte cuenta, uso lentes y el tema de la visión 20/20 era algo que no cumplía y, pues, los pilotos no pueden andar con lentes. Imagínate, una turbulencia, le caen los lentes y ya fue, ¿no? Entonces, como que sí necesitas tener una visión 20/20 y, pues, no era mi caso. Entonces, como que dije: "No, pues, por algo están pasando las cosas, vamos a concentrarnos en algo más". Okey, okey, y te fuiste definiendo por áreas económico-administrativas. Así es, totalmente. Y te digo, al final de cuentas, pues lo que más hice fue irme hacia la parte de numérica aplicada, ¿no? Si no tanto una carrera enfocada 100% a lo teórico, numérico, sino pues ya también en algo aplicado, ¿no? Y es algo que sí quería hacer. Ya, 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 ya. En la universidad, durante tu formación académica, ¿hubo algún autor, algún profesor? Dicen que nos marcan 3 cosas: una persona, algo que leímos o un evento. ¿Algo de estas 3 variables, sirvió para encaminarte, para encarrilarte a lo que actualmente ahora haces? Completamente. Fue mi clase con Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda. Y, después de llevar una clase con Aspe, me di cuenta que realmente era, o sea, economía era algo que quería hacer, y fue en el segundo semestre de la carrera, todavía me faltaban 8 o 9. Y al llevar la clase con Aspe, ¿no? Y, pues, él más que nada contarnos también toda la experiencia que tuvo como secretario de Hacienda, pues, fue para mí valiosísimo, y dije: "No, sí, esto es lo que me gustaría hacer". ¿En qué año fue? ¿En qué año En el año tomaste esta? 2001. La Okey, clase con okey. Aspe en el año 2001. Yo entré al ITAM en el año 2000 y en el 2001 fue cuando tomé la clase con el doctor Aspe. Okey, tú viviste esta curva, Ricardo, que la mayoría de los que ya tenemos más de 40 años de edad, eh, vivimos, en la que hablar de dinero, hablar de inversiones, hablar de economía, generalmente se iba por el tono tragicomédico, ¿no? O llorábamos o nos daba risa.
Sí. nos pasaron aquellas crisis transaccionales en los 80s, la primer mitad de los 90s, y en ese entorno fue que la mayoría de nosotros se empezó a relacionar en lo personal, en lo familiar y a veces también en lo profesional, no se diga en lo académico, con tópicos económicos, con tópicos financieros. Tú, todo este entorno de crisis que vivimos en esta época, ¿cómo lo abordaste? ¿Qué te dejó? ¿Qué enseñanzas? Y ahora, eso que aprendiste, ¿qué es lo que te ha dejado al realizar tu análisis? Pues mira, precisamente un poco con el tema que te decía de las clases con Pedro Aspe, pues yo creo que aquí lo que más me marcó es, y de hecho hace poquito un cliente me lo dijo personalmente, me dijo, o sea, ¿tú crees realmente que estamos viviendo una crisis? ¿No? O sea, cuando estábamos hablando del tema de que Estados Unidos probablemente se iba a recesión, ¿no? De que el tipo de cambio después de las elecciones federales, por el tema de la composición del legislativo, ejecutivo, judicial y el combo, pues había ido casi a los 21 pesos por dólar y demás, y pues como que había gente preocupada y qué es lo que va a pasar y cómo va a estar el tema de Trump y cómo va a estar el tema del tipo de cambio. Y pues como que veía mucha preocupación, ¿no? Y pues yo también en parte pues trataba de aconsejar a los clientes o tratar de darles el panorama considerando esas preocupaciones, hasta que uno me dijo, pero es que eso no es nada. O sea, tal vez yo, pues te digo, alrededor de los 40, me dijo, tú probablemente no te acuerdas muy bien de la crisis que generó López Portillo, o probablemente no te acuerdas cuando México tenía niveles de inflación de 150%. Le dije, no, probablemente estaba muy chico, ¿no? Pero sí, esas sí eran crisis. O sea, las devaluaciones que llegamos de ver del peso mexicano durante la época de los 80s y 90s no se compara con el repunte de 16 a 20 pesos por dólar que mostró el tipo de cambio. Y es ahí donde pues también vimos, ¿no? Que con depreciaciones de más de 100% en algunas ocasiones de la moneda o hasta más y con inflaciones de 100, más de 100%, pues también me decía, ¿cómo? A mí me extraña cómo los analistas se alarman porque la inflación resulta que fue 4,5 y no 4. O sea, antes sí había crisis muy fuertes, antes sí eran niveles que espantaban a cualquiera. Y a ustedes les falta un poco sensibilizarse con esos grandes golpes para, pues, para no exagerar si el tipo de cambio se fue de 19 a 21, ¿no? Claro, hay que dar contexto. O sea, fíjate que sí, o sea, hay que poner todo en contexto, ¿no? Entonces, precisamente en contexto, digo, ahorita obviamente hay una economía más abierta, ¿no? Los flujos de capital son muy importantes, son la conexión económica a través de la tecnología, la inteligencia artificial, todo ayuda a que pues, sea más eficiente todo y te reduzca los costos, incluso costos económicos. Pero sí, si nos vamos al pasado, igual y ahí sí había crisis. Sí, sí. Antes de 1994, Ricardo, el periodo de maduración de vencimiento de promedio de los bonos mexicanos no superaba los 90 días. O sea, de ese tamaño era la desconfianza que tenía el inversionista a la hora de prestarle su dinero al gobierno federal, ¿no? Vía la compra de deuda. Hoy, el promedio de vencimiento de los bonos mexicanos ya atraviesa una década. ¿No? Hay un libro que a mí me gustó mucho del Fondo de Cultura Económica, ya tiene rato que lo leí, creo que antes de la pandemia, se llama, esta vez es distinto, 8 siglos de necedad financiera. Ok, El autor es Carmen, no recuerdo qué, y un autor, entre tres autores, Rogoff, Reinhardt y Carmen, luego les doy el otro dato. Y ahí abordan que existen tres tipos de crisis para los países. Las crisis devaluatorias o depreciatorias, ujú, las crisis de deuda, los defaults, y las crisis inflacionarias, estas espirales que vivimos, ¿no? Que compartías. Pero yo agregaría ahí algo que hemos visto desde que empezó el siglo, que es en México una crisis de crecimiento. O sea, México se especializó en ser una máquina de generar pobreza. No hemos podido no disminuir un solo pobre desde que empezó el siglo hasta la fecha. México es la economía 15 del mundo, no es una economía chiquita. Tenemos del otro lado de la barda, mi querido Ricardo, la economía más grande del del mundo, mundo, sí. ¿no? Y México sigue todavía en esta imposibilidad de generar prosperidad, de generar crecimiento, de generar bienestar a través de su economía. ¿Qué nos falta, Ricardo? Yo creo que es muy claro, aumentar la productividad de los factores.
O sea, realmente, si tú no incrementas la productividad marginal del trabajo, si no le das un impulso a la productividad marginal del capital, no vas a crecer a más de lo que has estado creciendo en promedio durante los últimos 20 años, ¿no? Realmente, digo, si recordamos de las clases de economía uno, ¿no? O bueno, economía 2, dependiendo del caso de cada estudiante, pero, o sea, dependiendo, más bien, analizando la función de producción, ¿no? Que es una función de K, L, donde K es capital y L es trabajo, si recuerdas, ¿no? La función clásica de producción. Bueno, ahí la única manera de que en el margen, ¿no? O sea, digamos, con la derivada de esa función tú puedas ahora crecer la productividad marginal, ¿no? Que era el cambio de la función de producción cuando conservabas constante uno derivando respecto a otro. Ahí la única manera era a través de una constante, era una famosa A. Y esa letra A es productividad, es cambio tecnológico, es inteligencia artificial, es capacitación. En el caso de los trabajadores, es capacitación. Si quieres verlo, salud, educación, seguridad, alimentación. Para el caso del capital, obviamente, pues es también este famoso cambio tecnológico que se puede dar a través de distintos tipos de tecnologías, sobre todo ahorita que están cambiando tan rápido, pero si no tenemos eso realmente, pues vamos a seguir creciendo a tasas muy bajas. De hecho, hay un estudio muy interesante que lo citaba mucho Luis Videgaray, sobre el tema de la productividad en México. La productividad total de los factores de los últimos 40 años está en el suelo y es negativa, de hecho, en algunos casos. Entonces ahí, pues, ¿cómo vas a crecer más del 1% como hemos estado creciendo desde los últimos, si quieres, en promedio 10 años? Digo, se entiende el tema de la pandemia, pero después vino el rebote, quita esos factores. Realmente el crecimiento en México ha sido poco y podríamos tener un crecimiento mucho más alto porque, como tú dices, estamos pegados a la economía más grande del mundo y estamos viendo ahorita que no está siendo suficiente la demanda del país más rico del planeta para que nosotros podamos crecer más del 1,5%, ¿no? Entonces yo creo que es lo que tiene que, más bien lo que cambia es el tema, o lo que cambiaría toda la situación es el tema de un incremento en la productividad, pero si no hay ese cambio, no se da. Y para cambiar, para tener esa letra A, pues no sé cuántos años llevamos y no lo hemos podido realmente construir y es lo que necesitamos construir. Sí, sí, estaba ahorita que decías todo esto, pensando un poco en lo que hemos visto desde que México tuvo, en mi visión, los 3 cambios económicos más grandes de la historia contemporánea económica del país, que fue la firma del Telecán, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cambio del sistema, del esquema de pensiones gubernamentales a el privado y también pues la independencia del Banco de México. Esto a México lo perfiló ya de una forma diferente. Dejamos de vivir esas crisis transeccionales que vivíamos, ¿no? ¿Te acuerdas que era el año de Sí, Hidalgo, el quinto, ¿no? ¿No? sí. Ya era, ahí empezaba todo lo y lo vivimos sexenio tras sexenio hasta que llega un poco de calma y Ujú. dejamos a lo mejor de crecer y sacrificamos crecimiento por estabilidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Con ese concepto que muchas veces escuchamos. Pues es que realmente estabilidad de dónde. O sea, yo, si tú hablas de estabilidad, estás hablando de tasas de crecimiento promedios que son importantes y lo que hemos visto es que dependiendo, o sea, obviamente durante el sexenio de Salinas, con la entrada del Telecán, se abrió muchísimo el campo para, para, para que, bueno, más bien la economía de México se abrió y eso generó un crecimiento fuertísimo. Pero eso fue realmente un cambio importante en la función de producción que ayudó mucho a tener tasas de crecimiento elevadas. Pero hacia adelante, realmente estabilidad yo no la vería, porque incluso, pues, viste después un crecimiento estancado, luego vino el tema de la alternancia política en el año 2000, donde el crecimiento fue fuerte, pero después se volvió a estancar durante la época de Calderón. Entonces, como que realmente, pues, yo no veo que haya realmente estabilidad, porque también ni siquiera estás viendo un decrecimiento constante de la pobreza en México, porque entonces ahí sí habría algo estable, ¿no? O sea, está bajando la pobreza a una tasa constante, pues hay estabilidad, o está creciendo el país a una tasa similar también, no, aquí se ve clarísimo en México cuando hay realmente algo que te ayuda a aumentar la productividad marginal de los factores, como un tratado de libre comercio de esa magnitud, o como pues digamos, la apertura más grande al sector privado, ¿no? Que también llegó a pasar en su momento, todo eso pues te ayuda a que puedas tener un crecimiento estable después, pero si no lo tienes, simplemente yo creo que vas a tener bandazos hacia arriba y hacia abajo, como lo hemos visto, pues como tú dices, del Telecán, ¿no? ¿Se está confundiendo el concepto de estabilidad con el de mediocridad? Yo creo que sí, totalmente, porque la estabilidad yo creo que sí te lleva
a generar cambios importantes y sustanciales en la estructura económica, ¿no? Y te digo, uno de ellos debería ser, a ver, estás creciendo de manera estable, la pobreza debería estar cayendo de manera estable, con un crecimiento poblacional estable. ¿Qué podrías decir que lo tienes? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no se ve. Y también, por ejemplo, si tú estás viendo un crecimiento estable en los precios, no tendrías tanta variación en los salarios reales, pero no lo tienes. Las inflaciones también dan bandazos, incluso cuando con la autonomía de Banco de México logró frenarse la inflación de esos niveles de 50% más, llegó un freno a la inflación gracias a que la autonomía del Banco de México permitió utilizar a la política monetaria como un instrumento independiente de las decisiones gubernamentales para controlar la inflación, pero aún así, pues nos ha dado brincos. Entonces, no sé, yo sí dudo un poco del término estabilidad por crecimiento. Más bien, yo creo, estamos ahorita agarrando crecimiento cada año, cada periodo, pues de donde salga. Y eso Es una no, zona de confort que nos ha generado esta falta de incentivos, ¿no? Porque teniendo del otro lado al país al que le vendemos que el 70, el 80% de todo lo que se produce, pues como para qué volteamos a ver a otro lado. Y ahora que sí volteamos a ver a otro lado, ahora que ya volteamos hacia Oriente, pues ya no se va a poder, ¿no? va a ser más difícil. Va a ser más complicado, ¿no? Exacto. Desaprovechamos un cuarto de siglo de esta posibilidad de diversificarnos, aunque también es relativo, ¿no? Porque cuando a veces decimos, tuvimos la oportunidad de diversificarnos, por ahí alguien levanta la mano y dice, México es el país que más tratados comerciales tiene en el mundo. Digo, pues está bien que los tengamos ahí firmados, ¿no? Pero es una cosa tenerlos firmados y otra es aprovecharlos. Completamente. Yo creo que parte de esa mediocridad que mencionabas hace rato es porque estamos pegados a la economía más grande del mundo a ver qué nos cae. Punto. O sea, no es, oye, vamos a aprovechar realmente lo que tenemos para crecer mucho más, porque tenemos a principal demandante de bienes en el planeta, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, una vez llegué a escuchar que si, por ejemplo, ciertas economías como Chile, por ejemplo, estuvieran pegadas a Estados Unidos, probablemente serían de primer mundo, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que México no lo pueda hacer, pero el problema es que probablemente la derrama de Estados Unidos ha sido para nosotros suficiente y eso ha prácticamente satisfecho nuestras necesidades. Entonces, lo que caiga es bueno, realmente tenemos que crecer, pues mira, lo que caiga es bueno. Creo que o sea, es una parte de la explicación de este crecimiento tan bajo y la falta de crecimiento en la productividad. Somos una economía reactiva, no proactiva. Yo diría que sí, Edgar. Ujú. Sí, 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 pensaba en aquellas portadas a mediados de los 90, ¿no? Con Salinas en las revistas más importantes del mundo, en Time, ¿no? Su rostro, ¿no? Mirando hacia el horizonte, el hombre del año, el milagro mexicano. Bueno, pues ya sabemos lo que pasó, no fue ni el hombre del año porque en el 94 se nos estaba cayendo el país, ni tampoco hubo milagro, ¿no? Y luego Totalmente. pasaron algunos años y entonces ya veíamos a Peña Nieto igual, la misma Sí. pose, igual, milagro mexicano. Y entonces esta inquietud que Y la, his- tenemos de ser y un la país historia se primer mundo, repite. sí, Perdón que te nos interrumpa, volvimos es que muy la historia se críticos en repite. ¿Te eso. acuerdas de administrar la abundancia? O sea, Sí, nada más la eran, his- son recuerdos. no aprendemos de esos errores del pasado o qué, ¿no? O sea, eso de administrar la abundancia es un poquito, si quieres verlo así también, como lo que destacabas ahorita, el milagro mexicano. O sea, realmente se repite. Sí, México se volvió una economía muy cíclica en promesas, ¿no? Lástima que no sean resultados. Oye, y en ese entorno, pues tú fuiste creciendo, te fuiste involucrando, ya tenías muy claro que académicamente hacia dónde te ibas a mover, ¿no? Y ¿cómo empiezas a hacer análisis? ¿A dónde llegas y qué es lo primero que te toca analizar? Pues mi primer trabajo fue en Banco de México, ¿no? Entré en el año 2004, hace casi 20 años. Fue mi primer trabajo, Banjico. Entré a la Dirección General de Investigación Económica, en, en concreto a la Dirección de Asuntos Internacionales, donde ahí, fíjate, ahí, o sea, porque digamos que dentro de Inveco, que se le conoce en investigación económica, dentro de Inveco, en Banco de México, pues casi todo es economía mexicana, ¿no? Y en ese momento se medían los precios, en ese momento se medían los precios en Banjico. Banjico calculaba la inflación antes de que se le pasara a INEGI, ¿no? Con el doctor Javier Salas, que era una eminencia. Y él
Y bueno, más bien, esa etapa, pues, fue muy, muy, muy buena para mí, porque yo no me metí al 100% a la economía mexicana. De hecho, yo estuve en la Dirección de Asuntos Internacionales, donde empecé a descubrir los indicadores de otros países y los indicadores financieros, y no sabes cómo me ayudó. Me ayudó muchísimo, porque por un lado, obviamente, estaba empapado de todas las otras direcciones de Inveco que veían economía mexicana y, pues, obviamente, mandaban reportes, se hacían presentaciones, se hacían pláticas, se hacían juntas. Entonces, yo empezaba a absorber toda la parte de México, pero mi área era prácticamente la única de investigación económica que veía el sector externo. Entonces, esa era mi chamba, el sector externo, principalmente Estados Unidos, que es nuestro principal motor económico. Pero digamos que esa mezcla en México, pues a mí me ayudó muchísimo en la parte de análisis económico, porque a la fecha ahorita, pues te domino los indicadores de Estados Unidos precisamente porque en México me dieron clases de eso 4 años. Y bueno, ya de ahí, llegué a Invex por primera vez en el año 2007 y en 2011 me salí y me cambié a la Secretaría de Hacienda. Y en Hacienda estuve 7 años y en 2020, 3 meses antes de la pandemia, me dijeron a Invex, pues ya te regresas y me regresé. Y desde 2020 estoy aquí como el economista de Invex. Oye, ¿cuál fue la primer crisis que te tocó? En la vida, la del 94, tenía 14 años, pero en el trabajo, la de 2008, tenía 28 Okey, yo. Y, okey. La de que te recibieron con todo. Dijo: "A ver, vamos, ahí va la pues crisis financiera más grande desde el crack bursátil del siglo pues pasado", es, ¿no? Y a entenderle. exactamente. O sea, en la crisis que me recibió prácticamente fue la crisis que se desató a raíz de la quiebra de Lehman Brothers con el subprime y la crisis del sector inmobiliario. Esa fue mi primera crisis en el trabajo, ¿no? La del 94, pues estaba bien chavo, no me acuerdo realmente, la neta, pero sí en Banco de México, pues fue eso. Y de hecho era casi con mi transición en Invex. De hecho, yo me salí de Banxico en septiembre de 2007, que fue cuando estalló, me parece, No, se la fue crisis en el 2008, en el 2008, fue 2008, en 2008, septiembre, el 15 de septiembre del de 2008, que 2008, ya, ¿no? tienes Que toda te la razón. acuerdas, Exactamente. fatídica, Sí, fue ¿no? fue el grito de allá, Y acá. aquí dimos el grito y allá también, Sí, ¿no? totalmente, pero sí tienes razón, pero imagínate, yo me cambio al sector privado un año antes de que detonen la crisis, y cuando cambia, y pues veía que todos los bancos estaban quebrando, dije: "¿Por qué me salí de Banxico?", ¿no? Ya sabes, y Banxico es superestable y demás, pero no, la verdad, Inmex es una institución súper sólida, ya tiene más de 30 años en el mercado y, pues, obviamente le fue, o sea, sobrevivió la crisis financiera de 2008 aquí conmigo, ¿no? Y Oye, pues sí. y en ese entorno, en aprender, a los catorrazos, ¿no? Ya en el sector privado, ¿qué crees que fue lo más difícil de esta transición? Sector público, tú muy hecho a analizar, indicadores y de momento, pues, ya el analista, a la mejor ya en este tipo de áreas, pues, lo que se quiere un poquito más, pues, de pronosticar, ¿no? De hacer Sí, análisis, de si no de leer el futuro es imposible. Seguro te tocó por ahí algún maestro, algún compañero o alguien que te decía este chiste de a qué se dedica un economista, un analista, pues la mitad del tiempo pronosticar y la otra mitad del tiempo pues a explicar por qué no se cumplió lo que se pronosticó, ¿no? Pero sí. esta transición, ¿no? ¿Qué consideras que fue lo más complicado? Pues aquí la transición del sector público a privado, definitivamente lo más complicado fue, bueno, ahora el análisis que vas a hacer va a ser para generar una ganancia, ya no en términos de bienestar social, ¿no? Sino ya va a ser específicamente metas para, pues, crecer el negocio. Eso es lo que hacen principalmente los analistas en el sector privado. Calculan, estimados de inflación, tasas de interés, tipo de cambio para, pues, obviamente, con base en lo que ven aquí, la posición propia, las mesas o los clientes, la posición que tienen, o incluso la participación del banco en diferentes foros, como pues ahorita participamos en Banco de México, en el BIS, en Encuesta City, o sea, en general tenemos presencia ya desde hace muchos años en las principales encuestas y pues también es una parte de credibilidad, una parte de reforzamiento ante tus clientes de que pues bueno, tenemos modelos de estimación que han funcionado, tenemos una buena visión, tenemos un buen view, o sea, eso por un lado, pero por el otro lado también, pues a ver, tu estimado para la tasa de interés de referencia de Banxico no es lo mismo si es 8.5 o si es 8. Estás hablando de que en términos de clientes, en términos de posición propia, puede representar muchísimos recursos en juego, ¿no? Y es la gran diferencia.
porque a nivel público, pues, lo haces por el bienestar social, y es algo que tanto en Banxico como en Hacienda, que estuve en los 2 me encantaba hacer, ¿no? Y me gusta mucho, de hecho. Pero, pues, bueno, ya cuando cambias al sector privado, pues, aquí lo principal es, oye, ¿sabes qué? Si hay inversiones que estamos jugando, si hay posiciones que estamos especulando, y, pues, eso obviamente tu insumo es muy importante, porque, pues, a final de cuentas lo que buscamos nosotros es crecer el negocio, ¿no? ¿Cuál es el indicador que más te gusta calcular, en el que más cómodo te sientes? La inflación. La inflación, o sea, la inflación, o sea, el cálculo de la inflación y sobre todo, bueno, ya ves que sale quincenal aquí en México, es para mí, pues, lo más fascinante, ¿no? Porque, pues, empiezas a ver, obviamente, todos los monitores de precios que tienes de agro, de energía, de insumos, ¿no? La parte, pues, productor que viene ahí, a ver qué tan fuerte viene, ¿no? La parte subyacente, pues, las mercancías, los servicios, o sea, todo eso, la verdad, eh, a mí, pues, es un trabajo muy extenso, pero me gusta mucho, ¿no? Y el que más se te complica, el que dices: "Híjole, qué compe me rompo el cráneo, llego de foco, llego en la mañana Híjole, y todos los salgo en la todos los noche", indica y todos los indicadores que tienen que ver con la inversión fija bruta, ¿no? O sea, okey, bien complicado de atinarle. construcción, son complicados porque muchas veces ves unos bandazos durísimos que no tienen nada que ver con alguna tendencia del ciclo económico, simplemente es porque, híjole, ¿sabes qué? Igual pues Tesla va a decir que va a abrir la planta en Nuevo León, entonces de repente ves que la construcción se dispara 40% en el año, ¿y de qué hablas? ¿No? O sea, después de estar 5 años estancada la construcción durante el sexenio pasado, por cuestiones de probablemente confianza de los inversionistas, Elon Musk, que quién sabe si va a hacer la planta, también es otra, ¿no? Pues, pero abrió la ventana de confianza y ¡pum! La construcción voló y fue la gran sorpresa de 2023, y eso fue lo que nos hizo crecer más del doble, porque, pues, esperaba un crecimiento de 1,5 y acabó siendo 3 en 2023. ¿Hay algún pronóstico en particular del que te hayas sentido orgulloso, que dijiste: "Mira, calculamos ahí en el equipo este indicador, esta variable, y mira, ahí está"? Bueno, la más difícil, yo creo también para muchos el tipo de cambio en 2022, o sea, yo tenía 19.46 pesos por dólar, y fue 19.40, una cosa así, o al revés, tenía 19.40 y fue 19.46, o sea, le pegué durísimo y, pues, digo, la verdad, Atínale al precio, Ricardo, y le literal, pegaste, porque el caray. tipo de cambio, y quien te diga otra cosa está mintiendo, es un verdadero azar ese pronóstico. Pues quien te diga que no, que acá tiene no, 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 no le creas, Sí, no le creas tampoco. además es un indicador que nos duele profundamente por lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Toda la parte de gestión patrimonial está todavía muy ligada al tipo de cambio. La Sí, mayoría de los inversores, que tienen diversificado su patrimonio en renta variable, pues lo hacen a través del sistema internacional de cotizaciones. exacto, Ahí hay más de 3,000 títulos, entre acciones y ETFs, y la mayoría de ellos están dolarizados. Entonces es muy importante esta variable a la hora de definir el portafolio de estos inversionistas. Y por lo que totalmente. nos ocurrió en décadas pasadas, pues es algo que siempre sale, ¿no? ¿Te acuerdas cuando aquel presidente gritaba, lloraba, decía, defenderé el peso como un perro? Se queda en la psiqui, ¿no? En el ADN de la cultura popular, trasciende, no nada más a esta parte económica. Al mexicano le duele el tipo de cambio, así que siempre lo está revisando. Aquí de forma recurrente comparto que cuando yo empecé a trabajar en este medio, Ricardo, nos daban una hojita en casa de bolsa Finamex, nos daban una hojita con la que salíamos en la calle, pues a platicar con los inversionistas, y en la parte de arriba, en el primer renglón, con letra negrita grandota, había dos indicadores. Uno era el precio de la mezcla mexicana de petróleo, el país era diferente, ¿no? El mundo era diferente, era lo que observábamos, ¿no? Cómo le iba el petróleo, era como le iba al país, y Sí, observábamos el tipo de cambio, ¿no? El inversionista tenía muy claro que para poder cuidar su patrimonio tenía que dolarizarse. Ha venido cambiando esto, ¿no? Pero bueno, sigue siendo algo que volteamos a ver. Con todo esto que tenemos, y Ricardo, nos faltan algunos días para que se tome protesta de nueva cuenta Donald Trump. El tipo de cambio, ¿cómo lo ves?
Pues mira, ahorita yo creo que ya mucho del nerviosismo está incorporado, ¿no? O sea, la verdad, o sea, de 16.90 que cerró el año pasado, bueno, perdón, en 2023 a casi 21 pesos por dólar que cerró 2024, pues sí fue una depresión de más de 20%. O sea, sí fue un brinco muy importante en el tipo de cambio que, ojo, no nada más fue por el tema externo, también ha habido factores internos que han influido sobre este movimiento de depreciación, pero aquí lo más importante es ver que, a ver, los mercados se adelantan. O sea, no significa que cuando Donald Trump vaya a tomar posesión, el tipo de cambio se va a volver a apreciar 4 pesos, no. O sea, ojo, o sea, el hecho de que Donald Trump ganó las elecciones y va a tomar posesión y puede poner aranceles fuertes y puede recurrir a políticas económicas agresivas, ¿no? Para estimular esto de America First o el crecimiento en Estados Unidos, ya está incorporado. Ahora, está incorporado hasta cierto punto con un escenario base, ¿no? O sea, está pensando que Trump sí puede poner aranceles, pero probablemente no tan agresivos. Estás hablando de que la Reserva Federal probablemente no va a bajar tanto su tasa, no a lo que depresaría el dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen presiones inflacionarias durante el mandato de Trump. O sea, como que sí hay elementos, ¿no? Para pensar que pues no debería ser tan agresivo en términos de aranceles, por ejemplo, porque pues puede generar inflación en Estados Unidos allá, echar para atrás todo lo que hizo la Fed, puede aumentar el déficit público de manera importante y generar más presiones inflacionarias hacia adelante. O sea, como que sí es muy importante ver aquí por qué el mercado ahorita trae cierto riesgo contenido o sea, de lo que va a hacer Donald Trump. Pero si lo hace, o sea, si agarra y si pone 25% de arancel parejo a México, si revierte lo más importante el TEMEX, si se pone muy estricto con el tema de la inversión, eh, allá en Estados Unidos, ¿no? ¿Y en qué sentido? Pues poniendo restricciones para que pueda salir o incluso bajando impuestos mucho para que se queden allá. O sea, todo eso, pues sí te lo puede apreciar más. Al igual que Y lo que pase aquí, ¿no? seguro nos tocó a nosotros en la escuela hablar de esta corriente económica, de la globalización, el intercambio comercial de servicios. Vimos la firma del Telecán muy chiquitos, vimos cómo creció la comunidad europea, vimos a China, ¿no? Derribar estas barreras comerciales y abrirse. Yo me acuerdo aquellos Juegos Olímpicos de Beijing, ¿no? Esa carta de presentación de China abriéndose al mundo. Y de momento, el mundo otra vez está orillando a cerrar fronteras, a levantar muros, a impulsar el mercado interno. Estamos viendo un cambio en el proceso de intercambio comercial, o es meramente una pausa, todo esto a raíz de Donald Trump, este tema de la guerra comercial es meramente una pausa, o sí estamos regresando a economías mucho más cerradas, más regionalizadas. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, sí hay una tendencia ahorita, ¿no? De estimular más el crecimiento interno, precisamente o sea, yo creo que la pandemia fue un factor clave, ¿no? ¿Por qué? Porque pues evidentemente ya traer las cosas de China pues está muy bien y sale muy barato, pero pues si no salen barcos de allá porque están en confinamiento y no pueden soltar 100 barcos porque podría haber un contagio de 50 millones de personas en una provincia, pues entonces no, o sea, como que empezaron a darse, nos empezamos a dar cuenta realmente de lo complicado, o más bien lo riesgoso que es, eh, pues una economía tan integrada, o sea, una economía tan abierta, ¿no? Principalmente por choques exógenos, si quieres, extremos, pero posibles, como fue el tema del COVID, ¿no? Entonces, como que ahí sí veo que por eso como que se empezó un poco más a regionalizar todo lo que es la cuestión de la producción, digo, no al grado de cerrarlo en un solo país, pero sí, por ejemplo, pues este tema de nearshoring, de friendshoring, ¿no? O sea, de quien está más cerca de ti, pues probablemente sea tu mejor opción para poder intercambiar bienes y servicios. Ahora, sí, por un lado, pues sí vimos cómo se empezó a cerrar un poco el tema de la globalización en ese aspecto y simplemente por cuestiones económicas. Ya te diste cuenta lo peligroso que puede ser cuando produces algo tan lejos porque pues la oferta se te contrae y los precios se disparan y luego si aumenta la demanda los precios se vuelven a disparar más. O sea, la inflación que llegamos a ver que pues 9% en Estados Unidos no lo habían visto en 40 años fue parte de este efecto combinado. Entonces sí hay un tema de que se ha tratado de focalizar más, ¿no? Los esfuerzos de producción, pero de eso a que se cierre, pues solamente parece que Trump lo quiere hacer, ¿no? Por ese tema de proteccionismo industrial, lo más que se pueda. Obviamente él ha hablado de déficit comercial. Ojo, en su primer mandato no nos fue mal en términos comerciales. O sea, México creció el déficit, más bien Estados Unidos creció el déficit con México, llegamos a importarles muchísimas cosas y ahí
pues sí vemos cómo, pues, en términos económicos, aunque ahorita tengan la mayoría en el Congreso, o la mayoría en la Suprema Corte conservadora, o lo que tú quieras, pues bueno, es un empresario, ¿no? Y tiene razonamiento económico y, pues bueno, a México no le fue nada mal en su primer mandato, pero lo que sí es que, pues este tema del proteccionismo industrial que ha estado, pues, enarbolando, pues sí puede ser algo que pueda a nosotros perjudicarnos en cierta medida. Te digo, no creo al grado de parar el comercio con México porque no le conviene, o sea, no habría forma que eso pudiera pasar, pero sí tratar de focalizar algunos, no sé, algunos procesos productivos allá, eso sí puede pasar. Pero, pues, te digo, otra vez, o sea, se está hablando más de regionalización y no tanto de economía cerrada. Entonces, yo creo que si ahorita lo más extremo, lo más parecido a economía cerrada es Trump, pero no veo que eso vaya a permearse al resto de las economías. Entonces, yo lo Sí, veo como riesgo. y además estamos en un momento que a mí me entusiasma mucho, que es todo lo que empiece a involucrar la inteligencia artificial. Ujú. No, no sé, yo en los 46 años de vida, en los 20 y pico que llevo dedicándome a esto, no había visto algo que pudiera significar cambios tan profundos en la dinámica comercial, económica, de aprendizaje, de entretenimiento, de todo. Sí creo, y no sé si tú compartes esta opinión conmigo, que estamos viendo la tercera revolución industrial de la humanidad. Sí, completamente, completamente. Esto va a ser un cambio tecnológico, esto va a ser una A, ¿no? Esta famosa A de la función de producción de la que hablábamos. La inteligencia artificial va a ser algo que va a ayudar muchísimo a que crezcamos más. Yo estoy seguro de eso. Obviamente el problema es que no, o sea, muchos no la saben, no la saben usar bien todavía, ¿no? O sea, todavía no podemos explorar sus beneficios. Es el tema de la regulación. O sea, podemos hacer maravillas, pero ¿hasta dónde se te deja hacer maravillas? ¿No? Porque en el momento en que eso se convierta en algo perjudicial, pues entonces ya no te sirve, ya no te genera crecimiento, ya sino te lo resta. Entonces, claro que puede ser un complemento, yo lo veo más como un complemento, no lo veo como un sustituto, eso de que va a sustituir todo lo que hacemos, yo más bien creo que va a ser un complemento. Y ese complemento solamente tenemos que aprender a usarlo bien y bajo regulación estricta o clara, porque si no, entonces puede ser un desastre. Pero sí, claro que nos puede ayudar a crecer muchísimo. Eso es el cambio tecnológico, yo creo, más fuerte, yo creo que, híjole, de este siglo, o por lo menos de estas décadas. ¿Es un sector en donde deberíamos estar invertidos? Sí, completamente. Sí, por supuesto. Digo, y no, o sea, no estoy diciendo compra Nvidia porque ya se nos fue, ¿no? O sea, digo, ya desde hace Claro. meses, no, desde hace meses Nvidia ya se nos fue y ya es impagable o bueno, ya es muy riesgoso, ¿no? Sobre todo por recientes declaraciones que ha habido de que, pues, a ver, ojo, o sea, es futuro, pero no se me adelanten tanto. Pero sí, o sea, no a ese grado de cómprate una acción de semiconductores, pero sí yo creo que va a ser algo que va a ayudar mucho, no nada más a cuestiones productivas, sino también a cuestiones de inversión, ¿no? A operar bolsas, a creación de nuevos productos financieros, pues, lo que se viene, o sea, creo que hasta Bitcoin se puede quedar cortísimo. O sea, se puede quedar cortísimo con lo que puede ayudar a crear la inteligencia artificial de nuevos productos financieros. Sí, sí, creo que nuestro sector, el financiero, es uno de los que va a o resentir o también, como tú lo mencionabas, el otro lado de la moneda, aprovechar las oportunidades que se vayan creando. La posibilidad de que los cambios tecnológicos le den al inversionista herramientas para que pueda ser más eficiente en su toma de decisiones patrimoniales, me parece fantástico. En México, de cada 10 personas, 7 tienen un teléfono inteligente. O sea, esta herramienta que nos sirve para distraernos, ¿no? Ya estamos estoqueando a la exnovia, ¿no? O viendo por ahí la película o el videojuego. O ya te permiten tener literalmente el mundo en la palma de tu mano en materia de compra de activos de inversión. Y ahí Completamente. hay Pero ojo, oportunidades. Edgar, perdón, eh, ojo, algo muy importante, todos lo van a tener. Todos, o sea, o sea, Meta, AI o quien tú, ChatGPT o Copilot o quien tú quieras, ya no sé cuántos más vaya a haber, van a estar accesibles a todos y todos van a tener la mejor estrategia de inversión al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie va a ganar. Entonces, es ahí donde te digo que es un claro. complemento, porque entonces, al momento que tú le pones en tu ChatGPT, dame la mejor estrategia de inversión, 150 millones de personas más en el mundo lo van a hacer y todos van a tener la misma estrategia, entonces ya no va a ser la eficiente. ¿Dónde viene el diferenciador? En ti, porque la IA le va a dar lo mismo a todos.
y si tú lo diferencias con lo que tú tienes, es ahí donde puedes ganar. Entonces, por eso digo que es un complemento. O sea, ¿no? O sea, no puedes dejar a que la inteligencia artificial invierta por ti todo el tiempo, porque créeme que cientos de millones de personas más van a tener exactamente la misma estrategia porque están usando la misma aplicación que tú. Entonces, ojo, Sí, sí, muy ahí creo interesante. que la diferenciación va a ser importante. Sí, sí, el otro día lo platicábamos en un evento que hicimos ahí para concluir el año, tuvimos una pequeña reunión, toda la gente de la comunidad, y hablábamos de esto, qué va a pasar cuando las AIs incorporen la información y a la misma velocidad, ¿no? Porque estás de acuerdo que cada vez tenemos Exactamente, más información y se mueve cada vez más rápido, o sea, ya el exactamente, ser humano tiene complicaciones para poder tomar decisiones. Todavía hace algunos años, pues tenías al cliente y que te decía, oye, analízame esta empresa, hazme un portafolio de inversión. Hoy, como decías, ¿no? Le dices a la inteligencia artificial, hazme un portafolio de inversión y te lo hace en segundos cuando nosotros tardábamos horas o días en ahora tener sí, esto. Y entonces todo el mundo tiene lo mismo y la sumatoria es cero, o sea, porque todo el mundo exactamente, va a comprar al mismo tiempo, todo el mundo va a vender al mismo tiempo. Y como lo decías, exactamente, el factor humano ahí hace un diferenciador, ¿no? Habrá una AI muy eficiente, pero solo hay y habrá un Warren Buffett, ¿no? O sea, exacto, solo habrá un Charlie Munger, o sea, toda esta parte de, si tú quieres llamarlo de la intuición, ¿no? O sea, de qué comprar, cuándo comprar, ¿no? Este sal y pimienta que tiene el inversionista de decidir, bueno, esto se adapta a mi horizonte temporal, a mi experiencia, a mi marco perfilatorio, a mis necesidades de flujo de efectivo, pues sí es individualizar. Y yo creo que ahí es muy importante que el inversionista, si bien utilice, como dice, esta herramienta para ujú, complementar, ¿no? Para sumar y multiplicar a su gestión, pues no sea únicamente, no la dejen piloto automático. ¿No? Es muy importante. completamente, La inversión es un ejercicio, siempre lo decimos aquí, un ejercicio de introspección, un ejercicio de autoconocimiento y en base a eso tú alines los activos de inversión. Ricardo, ¿en qué fue lo primero que invertiste? ¿Tú te acuerdas? Dijiste, ya estoy en esto, me voy a comprar un sete, compré un fondo de inversión. ¿Tú te acuerdas en qué fue lo primero que pusiste tu dinero? sí, claro que sí, acciones. ¿De qué te acuerdas? Obviamente sin un disclaimer, lo que haya comprado Ricardo, economista en jefe de Invex, no sé en lo que debes hacer tu dinero, ya lo No, no, dijimos, no, es por supuesto, por individual, supuesto. ¿no? Pues fíjate ¿De que, qué o sea, compraste? claro que fueron acciones mexicanas y fue cuando entré aquí, porque pues tuve acceso, obviamente, como empleado a un contrato de intermediación bursátil. Entonces, sí, sí fue el primer, digamos, intento de inversión que tuve, ¿no? O sea, fue con acciones. Y fueron acciones mexicanas, fueron acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Del índice de precios y cotizaciones que se llamaba en ese entonces, antes que fuera el S&P, MB y PC, antes era el IPIC, ¿no? Y ya. Compraste que el Nasdaq, seguramente, ¿no? No, 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 Era no, lo no, que no. había, si te quieres indexar, hacer gestión No, fíjate pasiva. que traté de hacer mi propio NAFTRAC, ¿no? Entonces Mira qué interesante, agarré yo muy acciones de curioso. construcción, acciones vivienderas, Uh, Esto no acciones acabó de bien, esto no no, acabó no, no, bien. no, no, no te estoy diciendo que me fue bien. O sea, estoy diciendo que invertí en eso, tratando de hacer mi propio NAFTRAC, pero en lugar de toda la réplica del índice, pues agarré pues las que yo creía que eran acá, las más acá, y no eran las tradicionales, ¿no? No era América Móvil, no era, o sea, no eran las tradicionales, eran, era un portafolio donde pues sí había retail, había construcción, había finanza, eh, sí, así. Y luego, Creo que algunas ya no cotizan. sí, bueno, yo soy se puede decir un viudo, un huérfano de Sare, ¿no? Ándale, Ahí, creo que el, sí, el Geo. Geo, claro, mucha Creo que gente, le los metí que a Geo, tenemos más sí, de 10 años con un portafolio de inversión, pues vivimos el auge de las vivienderas, sí, el auge y la decadencia, así que pues, los que tenemos ICA, ¿no? Que fíjate que sí, yo le digo a la gente que eso te enseña, Ricardo. Y aquí hace tiempo tuvimos a un invitado que fue una charla bien interesante. Es un médico con especialidad en radiología, que se volvió un trader de opciones, además con una narrativa estoica bien interesante, con una capacidad de aprendizaje maravillosa de este tipo. Y él decía, me gustó mucho lo que dijo, a ver, en inversiones o ganas o aprendes.
Y sí, Claro. fíjate qué interesante, porque sí, en efecto, yo le digo a la gente, pues, Edgar Arenas, piensan que yo siempre gano un montón de dinero. No, en mi portafolio de inversión, ahí están las cicatrices, ¿no? Están Sare, está Nika, y de ahí, Ricardo, es donde más he aprendido. O sea, yo creo mucho en esta parte de la vía negativa, en que para definir qué eres te tienes primero que enfocar en saber qué no. Y esto a mí me enseñó que yo no era, ¿no? Y el inversionista de acciones individuales se fue modificando. Hoy soy un inversor mucho más focalizado a ETFs. Me siento muy bien haciendo gestión pasiva, Sí, indexándome al S&P 500, teniendo algo de Nasdaq 100, entonces comprando este tipo de activos, pues vamos teniendo obviamente un horizonte de inversión de muy largo plazo, ¿no? Me ha hecho mucho más sentido que tratarme de meter en las tripas de cada empresa, ¿no? Entonces, claro. en tu caso, esto a mí me ha hecho un inversionista, si no conservador, me parece que mucho más moderado, mucho más prudente de lo que era en un inicio. Tú, Fíjate que Ricardo, ¿te consideras un inversionista conservador, moderado, agresivo? a mí la gestión activa me llama mucho. O sea, la verdad, honestamente, sí, porque me gusta estar analizando oportunidades, ¿no? Pero eso es obviamente mi postura y, 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 y lo hago precisamente para tratar de generar estas ganancias que no solo monetarias, sino también de análisis que me gustan mucho, pero digamos que es por un combo de cosas, ¿no? Pero por supuesto que yo creo que la inversión a mediano o largo plazo es la más importante, ¿no? Y es la que en la que tienes que centrarte y esto del famoso casque, pues solamente es algo que o hacen las mesas de provisión propia en los bancos y en las casas de bolsa, pero para un inversionista realmente estar pegado todo el tiempo a eso, pues sí es complicado, ¿no? Entonces, por eso es ahí donde obviamente la inversión pasiva resulta un atractivo muy grande, ¿no? Porque aparte, pues está indizado y está gestionado por alguien más, y aunque te cobren un fee por eso, pues bueno, a final de cuentas probablemente el rendimiento es muy bueno y como tú dices, ahí sí más estable, ¿no? Pero yo la verdad sí me voy más al casque. Ok, si eres un inversionista más agresivo. Sí. Y en este momento, si, haciendo obviamente un disclaimer, ¿no? Pero si tú tuvieras la oportunidad de comprar una sola acción hasta que Ricardo Aguilar Aves se jubilara, ¿cuál sería? Una, pues la acción de Invex, por supuesto. Es la mejor Cotiza en respuesta bolsa, que he ¿no? tenido a esta pregunta Te lo en juro los que sí. 2 años Ha que subido un lleva el chorro desde podcast. que si yo hubiera comprado cuando entré la primera vez, la verdad me estaría yendo increíblemente bien, ¿eh? En buena onda. Entonces, yo creo que sí, le metería esa acción. Ok, ok, bueno, pues ahí Te la está, ¿no? recomiendo, No ¿eh? recomendación de compra, es lo que Ricardo haría con Totalmente. su dinero. Y si tuvieras un poco más gestión pasiva, ¿no? Este, la gestión pasiva o es indexarte o una Ujú. región o un sector. Yo creo que Ok, el S&P, o sea, el el S&P S&P de en la bien. historia te ha dado muchísimo. Ojo, no estoy diciendo Nasdaq, no estoy, o sea, hay que tener mucho cuidado con esa volatilidad, incluso en el largo plazo, ¿no? Pero y acabamos de ver años recientes donde cae 40, sube 20, o sea, ¿no? Pues no. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, yo creo, hay que diversificar, pero yo creo que una gran diversificación es el S&P, ¿no? Que incluso también tiene empresas tecnológicas. Entonces, ahí es muy importante, yo creo, ver que en la historia ha dado mucho y a final de cuentas Estados Unidos es un refugio seguro, ¿no? A final de cuentas Estados Unidos, quien esté de presidente, va a ser un lugar seguro para las inversiones. Y pues bueno, yo creo que o sea, si me indizara, me indizaría al S&P. Sí, el futuro siempre te susurra, es seductor, ¿no? La incertidumbre, lo que puede ser. Pero el pasado te grita la verdad, o sea, no hay manera de que mientas teniendo los datos, ¿no? Ahí no podemos decir, tengo otros datos, ¿verdad? No, pues ahí están los números, ¿no? Y el comprar el S&P suele ser la inversión con un horizonte temporal de largo plazo, no nada más rentable, sino también me parecería mucho menos volátil, ¿no? Ahí eliminamos todos estos bandazos, pero el mundo hace ratito está modificándose, es muy probable que en las próximas décadas hay economías que vayan integrándose a las primeras 10, son economías que hoy todavía son emergentes. El otro día veía un estudio, me parece que de Goldman Sachs, en donde se pronostica que en los próximos 20, 30 años, economías
que hoy no vemos bajo la lupa, ¿no? Nigeria, Pakistán, la India, van a estar dentro de las primeras 10 del mundo. Ujú. Un inversionista con horizontes temporales tan largos, ¿no? Alguien que hoy está empezando su portafolio de inversión y que ya tiene muy claro que cuando cumpla 65 años, papá gobierno no te va a mantener, deberían de considerar ya empezar a formar un portafolio de inversión con este tipo de regiones, con este tipo de sectores como inteligencia artificial, Ricardo, Ujú. o sigues considerando S&P 500? Pues es que, mira, también seamos sinceros, ¿no? El S&P 500 lo mueven pocas emisoras, pero eso es ahorita. O sea, si tú ahorita te metes a este tema, por ejemplo, de meterte a las Magníficas 7, cuando ya se haya madurado todo el tema tecnológico de avance de inteligencia artificial, esas acciones ya no van a ser las más atractivas. Entonces, tiene que haber otras dentro de ese mismo índice que sí lo van a hacer. Y te digo, para indizarme, si yo me indizo es para el largo plazo, si quieres verlo así, para mi retiro, ¿no? Que me faltan 20 años, que suena mucho, pero se van bien rápido. Entonces, o sea, para indizarme, yo no me iría ahorita a lo que promete más, porque eso ya no va a prometer tanto después. Siento que lo más adecuado para una estrategia de inversión de largo plazo es precisamente considerar todo en su conjunto y diversificar lo más que se pueda en su conjunto. Y diversificar con 500 empresas está muy bien, porque si no, o sea, ¿qué tal? Imagínate que de repente hay una crisis alimentaria y de repente las productoras de alimentos son las que están moviendo el S&P. O sea, ¿no? O de repente hay una crisis energética y resulta que las petroleras son las que están moviendo al S&P. Entonces, ahorita es obviamente las tecnológicas, pero yo no creo que eso vaya a ser por el resto de los días. Entonces, es ahí donde yo creo que sí, n no debes invertir en lo que está de moda ahorita o en lo que está teniendo auge, porque ese auge se va a acabar. Yo no sé si en 10 años o en 10 meses, pero si vas a invertir a largo plazo con un índice, pues agárralo todo. ¿Y qué piensas de los bonos? ¿El portafolio del inversionista debería de contemplar Siempre. este Renta activo? fija, siempre renta fija. Renta fija yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo porque a final de cuentas tú podrás tener oportunidades de ganancias o pérdidas dependiendo de los movimientos en las tasas de interés y en los precios de los bonos, pero a final de cuentas es un rendimiento seguro, ¿no? O sea, la tasa del bono a 10 años, si no la quieres tener 10 años, es donde empiezas a ver de si baja la tasa, ¿no? Sube el precio o viceversa y compras, vendes, etcétera, pero si lo que haces 10 años te va a dar un rendimiento del 5% en el caso de Estados Unidos. O sea, es algo seguro, obviamente, pues hay que considerar riesgo país, ¿no? Súper importante. Pero, por ejemplo, bonos para el caso de Estados Unidos y México son seguros. Y es ahí donde yo creo que sí te cubre mucho de la volatilidad que pueden tener instrumentos como derivados, swaps, acciones o criptomonedas o demás. Te cubre mucho esa volatilidad. ¿Este año todavía vamos a tener grado de inversión, Ricardo? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Yo creo que ya incluso el tipo de cambio te estaría reflejando otra cosa, si no, y no está pasando. O sea, las colocaciones que hace el gobierno te estarían reflejando ese mensaje y no lo están reflejando. No, o sea, sí yo entiendo el tema de la revisión negativa, pero pues es algo que se veía venir, sobre todo porque hay mucha incertidumbre con relación al tema legislativo, ¿no? El tema relacionado con las leyes, si quieres verlo así, al poder judicial, pero a final de cuentas hay mucha estabilidad, hay mucha estabilidad. Un gran aliciente que tenemos es que Estados Unidos depende de nosotros, entonces también eso puede meter ciertos candados. Y estoy diciendo que Estados Unidos depende de nosotros, ¿eh? No al revés. Sí, sí, no es Estados poca Unidos cosa. depende de nosotros en gran medida y también yo creo que va a ser un freno importante para que puedan llevarse a cabo cambios radicales que perjudiquen el tema de la calificación por cuestión de riesgo. Ahora, el déficit es otra cosa. El déficit, si no baja en 2 años, yo creo que sí nos baja la calificación. Ese pie sí cojeamos feo, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Pero también es una variable que puede cambiar rápido. O sea, vamos, cuando un gobierno se pone las pilas en dejar de gastar en lo que no debería, ese cambio es rápido de modificar, ¿no? O puedes gastar más, pero si vas a recaudar más, ¿y cómo recaudas más? Creciendo más. Ujú, O sea, ujú. sí entiendo que todavía tenemos un campo muy grande de mejor recaudación, ¿no? Por el tema de elevación y de ilusión fiscal. Comparado con países de la OCDE, sí estamos muy abajo, ¿no? De recaudación, me parece 18% contra 30 en promedio que tendrá la OCDE o los países de la OCDE. O sea, sí entiendo esa parte. O sea, sí hay que mejorar esas técnicas de recaudación, pero ojo, o sea,
¿Cómo realmente recaudas más? Creciendo más, aumentando el ingreso de las empresas y de las personas. Ahí recaudas más. Pero bueno, para eso, como te digo, se requiere estos cambios tecnológicos y este aumento en la productividad que pues ojalá llegue pronto, porque si no, pues no Así sé, es, todo se el va a quedar déficit en no va a buenos bajar deseos, y el déficit ¿no? no va a bajar, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Se ha ido muy rápido, ya prácticamente una Sí, hora, Ricardo, y siempre al concluir esta plática, estas charlas, las preguntas son la bibliografía que Ricardo Aguilar Ave le recomendaría a una persona que se está involucrando en querer aprender más sobre esto que nos llama aquí, que es la gestión patrimonial. ¿Qué te pues hizo ser mejor analista? ¿Qué te hizo ser mejor los libros inversionista? relacionados con riesgo. Los libros relacionados con riesgo son súper Excelente. importantes porque esos te abren un panorama distinto y que incluso a veces no quieres ver como inversionista. Tú como inversionista quieres ganar y punto. Y hay que recordar que a mayor rendimiento, mayor riesgo todo el tiempo. Entonces, los libros relacionados con riesgo son muy buenos y sobre todo hay uno que se llama Liar's Poker de Lewis en Estados Unidos que te habla un poco sobre la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, no, Solomon Brothers se llamaba y te habla sobre cómo se manejan el tema de la renta fija y cuál no fue la crisis y demás. Eso, por ejemplo, relacionados con escenarios que no te van a, que ni por aquí te pasan, a eso voy. Escenarios que ni por aquí te pasan son los que de los que debes investigar y leer, porque esos son los que más te enseñan. Cuando todo el mundo piensa que todo está estable, cuando todo el mundo piensa que nada va a pasar y pum, pasa algo, esa bibliografía relacionada con riesgos es la que más me ha enseñado. Sí, Taleb dice, el riesgo no está en lo que estás viendo, ¿no? Porque está en lo que no ves, ¿no? De ahí viene el concepto de cisne negro. Es un evento que no está bajo el radar y que tiene un impacto económico o social, ¿no? Si estamos hablando de riesgos, pues entonces es algo calculable, es algo medible. El riesgo Sí, está cuando no estás visualizando lo que viene. Oye, y algo que a ti te haya ayudado, independientemente a esta parte de gestión de riesgos, hacer mejor tu análisis. información, la información oportuna, o sea, la información es poder. Tienes que tener información verídica. Yo recomiendo siempre busquen fuentes oficiales, no se vayan por lo que dice todo el tiempo en Twitter, verifiquen la información. Ya hay más mecanismos, incluso en X ya hay mecanismos que puede la comunidad opinar de si algo le suena fake news o no. O sea, la información es poder y creo que es lo que a mí más me ha ayudado a ser analista. Sí, 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 sí. Hoy, con toda esta información que tenemos en la mano, está siempre la oportunidad de encontrar a gente como tú, ¿no? Pero también del otro lado de la moneda está que ya cualquiera que tenga una cuenta en alguna red social, pues puede hacer recomendaciones de inversión. Y ahí ya para concluir, la última pregunta sería, Ricardo, eh, ¿cuáles son las banderas rojas que tú considerarías que una persona debe de ver, de encontrar, de buscar a la hora de encontrar un analista, ¿no? Tú lo sabes, Ricardo, entras a YouTube y cualquiera te va a decir, Sí. cualquier persona puede subir un video que te diga, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, hay que poner dinero aquí. ¿Qué considerarías tú que debe de ser en lo que deben de enfocarse y de lo que debe alertar a un inversor? La primera bandera roja y la más importante es el que te garantice un rendimiento. Eso es aguas. Aunque sea renta fija, ¿eh? Aguas. Aguas, 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 cuando alguien te quiere garantizar un rendimiento y porque te dice, sabes que en esta acción todo el mundo se está metiendo, vas con todo, ojo, porque acuérdate que cuando todos se meten es cuando se cae. Entonces, ahí tener muchísimo cuidado con aquellos promotores, por así llamarlos, que te estén tratando de garantizar un rendimiento. Otra, pues que crean que tienen toda la información o que te aseguren que cuentan con toda la información. Eso también decir, no, no, tú no te preocupes, ya tengo todo planeado, todo visto y no te den un riesgo, ¿no? O sea, un inversionista o más bien un asesor, un promotor que no te hable de los riesgos, te está ocultando todo. Prácticamente te está ocultando todo. Entonces ahí como que tener mucho cuidado. Yo me enfocaría en eso. Una, que te garanticen un rendimiento y dos, que no te hable de riesgos bien. Así es, Ricardo. Pues gracias por haber compartido este tiempo. Como te decía en un inicio, Rankia es y siempre será tu casa. Para mí Gracias es un igual. honor tenerte en el primer episodio de este año. Te quiero desear y le quiero desear a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que tenga un gran año, que sus propósitos se cumplan. Así es, feliz año a todos y sus propósitos se cumplan más allá de lo que ustedes esperan.
Fantástico, Ricardo. Pues ha sido un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les agradezco que se hayan conectado, que le den un pulgar arriba y lo califiquen en Spotify. Estamos aquí para ayudarlos a tomar mejores decisiones de inversión. Que tengan felices inversiones. Hasta pronto.